Continuando con el tema de movimiento en varias dimensiones, en particular en dos dimensiones, es muy apropiado introducir lo que son el movimiento de los proyectiles y algunos ejemplos de movimientos de los proyectiles antes de hacer el análisis matemático propiamente. Mientras estaba preparando el contenido para este capítulo, me encontré con varias páginas en la web que abordan esto, y una de ellas muy interesante es esta de Wired, de Wired.com, donde ellos, quien escribió el artículo, Red Lane, menciona 5 experimentos caseros en donde se puede verificar en qué consiste fácilmente un movimiento de proyectiles. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación está basado en el contenido propuesto en esta página web. Todo el material pues hace parte de lo que escribió este autor para esta página web. Uno de los primeros ejemplos que aparece allí tiene que ver con tantos del uso de las redes sociales, en particular de Instagram, para promocionar contenido y ganarse la vida en estos días. Aquí están viendo dos imágenes de unas publicaciones de un grupo que se llama Devil Squad, si no estoy mal, en donde ellos publican contenido haciendo acrobacias de toda clase, en trampolines, tirándose en caídas libres de edificios, escalando torres o pues lugares muy elevados para hacer acrobacias desde allá. Y en varios de esas publicaciones que ellos tienen, pues les encantan los trampolines. Entonces vemos que hay dos ejemplos. Uno, acá a la izquierda, donde están usando un vehículo que está en movimiento, un tractor que se está moviendo, para arrastrar la plataforma donde tiene el trampolín. Entonces hay un miembro del equipo que está saltando sobre la plataforma, y otro en donde similarmente un vehículo está arrastrando en la nieve o una plataforma con un trampolín, y entonces el tipo está pues saltando sobre ese trampolín. Aparentemente nosotros pues digamos que eso parece como muy atractivo, pero desde el punto de vista de la física es un ejemplo de lo que es el movimiento de proyectiles. Entonces vamos a desglosar desde el punto de vista de ciertos fenómenos en qué consiste el movimiento de los proyectiles, para verificarlo a través de estos experimentos simples y luego proceder a formularlo matemáticamente. Vamos a suponer que nosotros lanzamos un objeto que está cerca de la superficie de la Tierra. Eso significa que la fuerza que actúa sobre el objeto, si nosotros lo lanzamos cerca de la superficie, será la fuerza gravitacional, ¿cierto? Y esa fuerza gravitacional va a estar caracterizada por el valor de la constante de aceleración menos g. Pero eso implica además que todo lo que nosotros lancemos va a ser clasificado como un movimiento de proyectiles. Por ejemplo, cuando lanzamos o cuando pateamos un balón de fútbol, cuando lanzamos una pelota de básquetbol, cuando hacemos girar en el aire una moneda, lo que está ocurriendo es que el centro de masa de la moneda está siguiendo el movimiento de un proyectil. Y de hecho, lo que acabamos de ver antes, que era el tipo saltando en la plataforma que se está moviendo, es también un ejemplo de movimiento de proyectiles. Para esta clase de movimientos que nosotros estamos viendo, se cumplen 3 condiciones. La primera es que la velocidad horizontal, el movimiento horizontal y el movimiento vertical en general del objeto que se está desplazando es independiente, salvo pues por el tiempo, porque los dos pues coinciden en el mismo tiempo, pero las direcciones, el movimiento ocurre de manera independiente. Ya les voy a explicar en qué consiste eso. Lo otro es que la aceleración a la que está sujeto es constante y es menos 9.8 metros segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra. Y el tercero es que la velocidad horizontal también es constante. Ahora, con esas 3 reglas básicas, nosotros podemos analizar un montón de movimientos y aplicar pues como un modelo matemático simple para describir cómo se mueven un objeto que esté que se comporte bajo estas condiciones, que tenga un movimiento de tipo proyectil. Entonces vamos a ver algunas demostraciones propuestas por este autor
en el blog que les mostré al inicio, la página web que les mostré al inicio. Entonces la primera es cuando nosotros lanzamos o dejamos caer, disparamos o dejamos caer un objeto. Aquí vemos una comparación de una máquina simple que permite disparar una esfera en esta dirección. Listo, eventualmente la esfera en esa dirección sigue una curva hasta que alcanza el suelo. De hecho podríamos hacerla un poco más grande. Y además tenemos una esfera que simultáneamente se deja caer. Entonces acá tenemos esta otra esfera, si la pueden ver acá, que está cayendo, solamente está cayendo. ¿Qué pueden ver ustedes de esta animación que estoy mostrando en este momento? Que las dos esferas comienzan a moverse desde la misma altura y golpean el suelo justo en el mismo instante de tiempo. Listo, entonces ahí tenemos que en ese instante de tiempo las dos, ahí están a punto las dos de golpear el suelo. Vemos que una de las esferas se lanzó de modo horizontal, la otra esfera únicamente se dejó caer. Es decir, no importa que una de las esferas tenga velocidad horizontal, dado que el movimiento es independiente de lo que ocurre de modo vertical. El movimiento horizontal y el modo vertical son completamente independientes. Ambas esferas comienzan con la misma velocidad vertical, con la misma, pues, empieza su movimiento en la misma posición vertical, y ambas con la misma velocidad vertical, ¿cierto? Veamos que aquí solamente a esta esfera se le está imprimiendo se le está dando una velocidad horizontal, más no una velocidad vertical. Por lo tanto, ellas van a comportarse en el eje vertical, su movimiento en esa dirección va a ser igual y van a alcanzar el nivel del suelo al mismo tiempo. Listo. Este pues digamos que es un dispositivo especial que permite que yo pueda liberar los dos objetos, uno con velocidad horizontal, uno simplemente dejarlo caer, pero uno puede hacer un experimento mucho más sencillo. Entonces de este experimento nosotros podemos comprobar que efectivamente la velocidad horizontal y pues, el movimiento horizontal y el movimiento vertical son independientes entre sí. A continuación tenemos una versión más sencilla de este experimento que uno puede reproducir pues fácilmente en la casa de uno, que consiste, bueno, en lugar de tener dos esferas en un dispositivo complejo, lo que hago es buscarme una superficie que sea pulida, y en esta superficie pulida voy a ubicar una moneda, por ejemplo, en el borde, listo, y voy a ubicar otra moneda un poco más atrás. Voy a impulsar la moneda que está más atrás, por lo tanto, como esta moneda está justo en el borde, entonces esta moneda va a caer simplemente, pues digamos que la velocidad horizontal va a ser aproximadamente 0 y va únicamente a seguir pues una trayectoria de un cuerpo en caída libre, mientras que la primera moneda, digamos que esta sea la moneda 2, la moneda 1, esa la voy a impulsar yo, y entonces esta segunda moneda va a tener una velocidad horizontal mucho mayor que la primera y va a describir el movimiento que tendría un proyectil. En este caso, cuando las dos monedas golpean el suelo, vamos a verlo allí, más o menos aquí se puede ver que las dos monedas tienen la misma o golpean el suelo en el mismo instante de tiempo. Eso significa, nuevamente es una afirmación de lo que nosotros habíamos visto antes, que cuando yo comparo el movimiento de dos cuerpos, uno en el que le estoy dando velocidad horizontal y otro en el que no le estoy dando velocidad horizontal, es decir, una moneda que tiene velocidad horizontal y la otra moneda que simplemente está cayendo, independientemente de eso, los dos cuerpos van a alcanzar el nivel del suelo, porque únicamente los movimientos van a ser independientes, tanto el que ocurre en el eje X como el que ocurre en el eje Y. Veamos otro ejemplo. Acá aparece un experimento con un carro que se está moviendo a lo largo de una pista horizontal con una velocidad constante. En algún punto del desplazamiento, pues del movimiento del carrito, él va a impulsar una esfera hacia arriba, seguramente tiene un mecanismo con un resorte, y lo que vemos es que la esfera
en lugar de caer más atrás o más adelante cuando retorna al suelo, cuando retorna al nivel de donde salió, vuelve al carrito. La esfera vuelve a caer exactamente en el carrito. Eso significa que, como en los ejemplos anteriores, la velocidad y el movimiento vertical y horizontal del objeto que está moviendo como un proyectil es independiente. En este caso, la velocidad que va a tener horizontalmente, vamos a pararlo acá, el carrito y la esfera en este momento, listo, ambos van a tener la misma velocidad horizontal. ¿Cuál es la única fuerza que está actuando? Una fuerza que actúa de modo perpendicular a este movimiento es precisamente la fuerza de la atracción gravitacional de la Tierra. Entonces eso hace que el cuerpo se acelere en esa dirección, pero ambos van a tener siempre la misma, tanto el carro como el objeto van a tener la misma velocidad. Entonces por eso es que la esfera siempre va a caer en el punto en donde es. Eso es lo mismo, exactamente esto es lo que está ocurriendo acá, en este ejemplo que nosotros veamos acá. La velocidad que tiene este señor va a ser la misma velocidad que tiene la plataforma que está en movimiento. Entonces, como los dos están moviendo a la misma velocidad, los dos van a estar sincronizados en esta coordenada. Este ejemplo también lo puede uno probar si uno va en un vehículo, obviamente no manejando el vehículo, sino digamos como pasajero, y pues el vehículo está en movimiento. Uno puede sacar la mano por la ventana y lanzar un objeto al aire y verificar que efectivamente el objeto vuelve a la mano de uno, porque el objeto va a tener la misma velocidad que la persona que lo está lanzando, es decir, yo que estoy dentro del vehículo. Desde dentro pues no se va a ver una gran cosa, pero cuando yo repito ese experimento y me graban desde afuera, pues se va a ver algo como este vehículo que está lanzando una esfera o como el tipo que está lanzando en un trampolín. Son simplemente pues ejemplos de aplicaciones del movimiento de objetos en forma de proyectiles. Veamos cómo se comporta en este caso un fluido cuando nosotros lo estamos lanzando. Si nosotros tenemos una manguera, seguramente pues ustedes han usado alguna vez una manguera y están rociando, yo que sé, o lavando un carro o lavando el patio, el agua que va a salir a presión a través del extremo de la manguera, ese chorro si yo lo pongo en la posición en la que lo está moviendo esta persona, va a tener un ángulo con respecto va a formar un ángulo con respecto a esta horizontal que podríamos considerar el suelo, y el chorro de agua se va a mover esencialmente como si fuera un movimiento de tipo proyectil. Lo importante aquí es que mientras que en el objeto que nosotros estamos considerando solamente actúe la fuerza gravitacional, su movimiento va a ser como si fuera un proyectil. Si nosotros pensamos en las moléculas de agua que componen o sea, cada una de las moléculas que está componiendo ese chorro de agua, ese fluido que está saliendo por la manguera, nosotros, y lo comparamos pues con el resto de las moléculas de agua que están rodeando esa molécula de agua, vemos que pues van a haber unas interacciones entre una molécula y otra, pero eso va a ser interno al sistema. Cuando nosotros consideramos el sistema como un todo, esas interacciones van a ser aproximadamente despreciables, se van a cancelar pues van a simplificarse entre sí, y nosotros vamos a ver que al final lo que tenemos es que todo el chorro completo se va a comportar como si nosotros tuviéramos un objeto como si estuviera escribiendo la trayectoria de un objeto que se está desplazando como un proyectil. Pues todas las moléculas de agua de esta manera. Eso también lo podemos hacer sin necesidad de una manguera. Si recuerdan que pues la relación que existía entre la presión del agua y la profundidad. Entonces yo tengo un vaso, en el vaso yo voy a practicar un agujero y acuérdense que la fuerza hidrostática en un fluido no compresible como el agua actúa de modo perpendicular a las paredes del fluido, o sea que y además que con la profundidad varía la presión. Yo hago un agujero que con respecto a la superficie de mi fluido tenga una profundidad, o sea, esté muy cerca del fondo, pues la fuerza hidrostática en este punto va a ser mucho mayor que la fuerza hidrostática en este punto arriba, porque pues la fuerza va a depender de la profundidad en la que yo esté considerando esto. Todos los puntos de esa misma altura van a tener una misma fuerza. Entonces aquí lo importante es que cuando yo hago esto y el fluido comienza a salir, va a
mostrar un comportamiento como el que tendría un objeto cuando yo lo considero como un proyectil, como el movimiento de un proyectil. Entonces aquí va a tener esto, siempre va a ser perpendicular al agujero. Si yo hiciera este agujero mucho más arriba, entonces obviamente va a tener una trayectoria mucho menos inclinada, porque la fuerza con la que está saliendo va a ser mucho menor que entre más cerca al fondo del recipiente yo lo tenga. Ahora, si uno no quiere imaginarse esto con una manguera, entonces yo puedo hacer otro experimento con este tarro, y es el siguiente. Podemos, aparte de hacer el agujero en el recipiente y verificar cómo se comporta de modo parabólico, ¿qué pasa si yo retiro por un momento? ¿Qué pasa si yo suprimo, digamos, si yo quito este vaso que está acá, si yo quito este vaso que está acá y yo permito que el vaso que tiene el agujero comience a caer en forma de caída libre? ¿Ustedes qué creen que pasaría? ¿Habría agua saliendo del agujero o no habría agua saliendo del agujero? Nuevamente el experimento consiste en: voy a retirar este vaso que está sosteniendo el vaso donde he practicado el agujero, y voy a permitir que sea como un vaso en caída libre. ¿Ustedes creen que por acá saldría agua o por ahí no saldría agua? La respuesta es que la aceleración a la que está cayendo el vaso y todos los fluidos, y todo el fluido y todas las moléculas que contienen, todas las moléculas de agua que contiene el vaso, van a hacer que dentro del vaso es como si no hubiera una fuerza gravitacional que estuviera actuando sobre esas moléculas. Por lo tanto, no habría una fuerza neta que estuviera empujando ese fluido para que salga a través de ese agujero, y por lo tanto no se vería que se esté derramando agua por allí. Listo. Eso es básicamente, dado que el vaso está cayendo con una aceleración igual al campo gravitacional, no hay una gravedad efectiva en el marco de referencia del vaso que está cayendo. Si yo me imagino, pues si yo fijo mi marco de referencia y analizo lo que pasa con el vaso cayendo, como el vaso cae con la misma aceleración que el campo gravitacional de la Tierra, entonces es como si no hubiera campo gravitacional actuando sobre el vaso, y por lo tanto tengo que el fluido todo debería estar como si no estuviera digamos bajo el efecto de ningún campo gravitacional, es decir, no saldría agua por ese agujero. Y en último lugar tenemos un ejemplo en donde hay que tratar de apuntarle a un objeto que está ubicado en esta dirección. Tenemos como una especie de cañón que está alineado con una línea imaginaria con ese objeto, y nosotros queremos golpearlo con un proyectil que va a salir lanzado de ese cañón. Entonces, si usted apunta de la manera como indique con esa flecha al objetivo, una vez usted lance la bolita, cuando usted libere la bolita, esa bolita va a terminar golpeando en este caso, por ejemplo, donde lo golpea, veamos por acá. Listo. Ambas van a coincidir, tanto el objeto que está cayendo como la esferita que yo quiero que golpee ese objeto, de modo que siempre van a golpearlo. ¿Qué pasa? Pues siempre y cuando se cumpla la condición de que yo apunte en dirección a la posición inicial de donde tengo el objeto que está cayendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el objeto que yo estoy liberando acá en esta posición, este objeto que yo estoy liberando en esta posición, está acelerando hacia abajo, mientras que la esfera que está siendo liberada del cañón está viajando hacia él. Y siempre que yo apunte de esa manera, yo siempre voy a pegarle al objeto que está cayendo.
¿Qué pasa si yo hago, o sea, si yo le imprimo más fuerza a la bolita? Entonces lo que voy a hacer es que la bolita va a golpear mucho antes a ese objeto que está cayendo. Si yo le imprimo mucha más fuerza, va a golpearlo antes, pero siempre y cuando se cumpla la condición de que esté alineada el cañón con la dirección del objeto que va a caer, la posición inicial del objeto que va a caer, siempre van a encontrarse en el momento en que se deja caer el otro objeto. Veamos en qué consiste esa situación si nosotros nos imaginamos o nos ponemos si nosotros nos imaginamos que estamos cayendo junto con ese objeto, junto con esa cajita que vamos a dejar caer. A medida o al momento en el que se dispara la bolita desde el cañón, inmediatamente comienza a caer ese objeto. Ese objeto comienza a acelerar con una aceleración hacia abajo de menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Listo. En este marco acelerado, es decir, si yo me paro y analizo todo el problema desde el objeto que está en caída libre, es como si no tuviera ninguna gravedad actuando, porque mi marco de referencia se está moviendo junto con el objeto que está cayendo. Y por lo tanto, con respecto a ese marco de referencia, la bolita se va a mover como si fuera una línea recta, y siempre va a coincidir o va a golpear a su objetivo que está estacionado con respecto a esta bolita. Listo. Cuando yo considero un marco de referencia que no es en caída libre, sino como lo estamos percibiendo en este momento, entonces lo que nosotros vemos es que la bolita, pues, o esa esfera, y el objetivo, que es el objeto que está cayendo en caída libre, tienen la misma aceleración vertical. Entonces recordemos que la condición aquí es que este objeto, vamos a parar este momento, este objeto acá, perdón, dejemos reproducirla, este objeto mientras está cayendo tiene la misma aceleración que tiene la bolita una vez comienza su movimiento. Listo. Ambos van a tener la misma aceleración y por lo tanto únicamente van a actuar la componente horizontal. Eso significa que el cambio en la trayectoria de la bola debido a la gravedad coincide exactamente con el cambio en la posición del objetivo o de la caja que está cayendo, y el resultado será que siempre van a golpear, sea más arriba. La diferencia será dónde lo va a golpear, dónde van a encontrarse. Puede ser a una altura h, y la distancia de la altura h va a cambiar en función de qué tanta velocidad inicial le dé yo a esa bolita. Si la velocidad inicial es muy grande, entonces la altura h va a ser muy pequeña. Si la velocidad inicial es muy pequeña, entonces la altura h pues va a extenderse mucho más, como en este caso. El punto es que tanto uno como el otro siempre se van a encontrar debido a que las aceleraciones que tienen es la misma, y con la condición de que yo apunte el cañón en la dirección del objeto que va a comenzar a caer. Digamos, estos fueron algunos ejemplos que están basados pues en la página web que les mencioné al principio. No son cosas que me haya inventado yo ni que haya hecho yo propiamente, entonces le doy todos los créditos al autor de ese blog, de esa entrada, y es para que ustedes, a partir de los experimentos sencillos, puedan comprender esas tres condiciones que yo había anunciado al principio, y esas tres condiciones que van a servir para formular el modelo matemático, que es lo que voy a hacer a continuación. Esas tres condiciones son, recuerden, que nosotros tenemos el movimiento horizontal y vertical es independiente, salvo pues por el tiempo que coincide, pero tanto lo que ocurre de modo en la dirección X y en la dirección Y va a ser completamente independiente, que la aceleración será la aceleración de la gravedad, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, y que la velocidad horizontal siempre va a ser constante. Lo que va a variar va a ser la velocidad en el eje Y.